Pues buenos días a todas, todes, todos, a pues las personas aquí integrantes de esta mesa sobre Estado patriarcal y violencia sistémica y pues todas las personas que están aquí presentes y bueno, agradecer nada más a nombre del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria pues la oportunidad de acompañar a las compañeras, ¿no? Que ya nos hemos encontrado en algunos otros espacios, ¿no? Que compartimos ciertos esfuerzos y pues nada más pues agradecer y pues compartir la alegría, ¿no? De estar en este espacio pues justo donde se están dando estas reflexiones, ¿no? Que pues cada vez vemos que son más necesarias dentro de los movimientos, ¿no? Entonces, bueno, aquí, bueno, un poco la mesa que estaría, bueno, que se me dio la oportunidad de moderar, pues un poco gira en torno a, pues, qué es esto de la violencia patriarcal, cómo afecta a las mujeres y otras corporalidades en diferentes contextos, su relación con las derechas, ¿no? Que se están avecinando en toda la región. Y bueno, para empezar, pues le daría la palabra a la participación de las compañeras Elsa Arista González y Rebeca Jiménez Marcos. Ellas vienen de la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Nesa, que está integrado desde el año 2017 como una respuesta a la violencia feminicida que azota al municipio de Nezahualcóyotl. La Asamblea ha acompañado casos de desaparición y feminicidios, enfrentándose a un Estado omiso e indolente. Apuestan por la reapropiación del espacio público con talleres para niñas, niños y mujeres, jornadas de salud, cineclubs, asambleas y manifestaciones que les permiten posicionarse desde la dignidad y valentía en la calle. Entonces, pues les dejo la palabra a las compañeras para abrir esta mesa. Bueno, buenos días. Pues agradecemos la invitación que nos hicieron. Estamos congratuladas de estar en este espacio. Pensamos que es necesario el intercambio de experiencias de lo que hemos vivido. Sabemos muy bien que aquí hay personas, hay compañeras con las que hemos estado. Saludamos a Araceli y agradecemos que también esté aquí presente, sobre todo porque lo que nos trae aquí pues es una misma situación, un proceso en el que estamos vinculadas, estemos o no, desde la perspectiva de Nos Queremos Vivas Nesa, viendo, acompañando de frente los procesos graves de violencia que vivimos, ¿no? Entonces, nosotros creemos que lo que podamos aportar es muy importante, como lo que ustedes nos puedan a nosotros retroalimentar. Nos Queremos Vivas Nesa nos da la oportunidad a mí y a mis compañeras de poder hacer algo, pero también de entender. Nosotras surgimos en Nesa porque de ahí somos. Nos parecía importante, o somos cerca de las periferias a Nesa, en esta parte del oriente del Estado de México, y nos parecía importante poder hacer algo, organizarnos, pero también comprender qué es lo que estaba pasando. La Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Nesa no es únicamente una asamblea de mujeres, es una asamblea con las vecinas y los vecinos de diferentes colonias. Es una asamblea que trata de dar una respuesta primero frente al enojo y también a esta situación de vulnerabilidad con el asesinato de Valeria, una niña de 11 años, el feminicidio y la violación de Valeria. Entonces, desde ahí empezamos a forjar un camino porque nos encontramos vecinas y vecinos y decidimos trabajar. Nos parece muy importante y también nos llevó a una visión antropológica de nuestro mismo lugar, de donde estamos, de donde nacimos, de donde coexistimos, y que sabíamos muy bien que una visión individualista del trabajo, no lo estamos llamando feminismo porque no iniciamos desde somos feministas, hagamos esto, sino somos una sociedad atravesada por la violencia, pero nos enfrentamos después a lo que va a ser y a darnos un posicionamiento, a tener una visión, a hacer una propuesta, como les decía, en conjunto con la colonia, ¿no? Sabemos que una cosa es estar aquí de este lado teorizando
y otra cosa es estar todos los días o acompañando el día a día con las familias y en donde no llega la academia, ¿no? En donde no están las personas, pues son los vecinos y vecinas que tienen que salir todos los días a trabajar, que son comerciantes, que son obreros, que las condiciones económicas que tenemos en esta parte del oriente de la ciudad, del Estado de México, pues no son las mismas que tenemos acá de este lado, por ejemplo, ¿no? Entonces, que las condiciones en las que las mujeres vivimos en esta parte del oriente de México, pues son condiciones en las que ni siquiera se puede llegar a veces a la universidad o a plantearse otras cosas, sino a sobrevivir día a día, pero aparte de todo eso, enfrentarse a esta violencia, ¿no? No saber qué hacer. La asamblea vecinal empieza a ser un referente en esa, pero también un referente en Chimalhuacán, en Ecatepec, en Chalco, en que empiezan en Texcoco, donde empiezan a llegar muchos mensajes a nuestra página, que es Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Nesa, y con problemáticas. Nos damos cuenta entonces que en el Estado de México, en esa o en cualquier otro lugar, no hay una propuesta, no hay una acción, a pesar de que desde el 2015 ya se había hablado ya se estaba implementando la alerta de género, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que cuando llega así toda una avalancha en la que nos empezamos a llenar de situaciones de violencia intrafamiliar, pero también de feminicidios, de desaparición, llegan porque Nos Queremos Vivas Nesa es una opción en donde el Estado no tiene una opción, ¿no? Y no solamente el Estado como Estado de México, ¿no? Sino como la estructura del Estado, a pesar de que dice que aquí está y entonces plantea propuestas, ¿no? en tema de poder aplicar la ley por una vida libre de violencia hacia las mujeres, pero no está funcionando. Y lo que está funcionando, nos dimos cuenta, frente a la incapacidad del Estado, pues es la organización de vecinos y vecinas, ¿no? Niños, niñas, en esta parte del Estado de México. Entonces, para nosotros, caracterizar al Estado patriarcal es desde ahí, desde esas estructuras que están jugando a escucharnos, desde esas estructuras que están jugando a hacer políticas públicas, pero que realmente no se están aplicando, y que entonces nos lleva a ver qué es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Detrás de todo un discurso, qué es lo que está soportando esta estructura patriarcal, ¿no? ¿Por qué nos dicen, pensamos que la mediatización del movimiento, que también es un momento histórico en el que el movimiento feminista recobra un sentido muy importante en México, pero también en América Latina y en el mundo, pues pensamos que desde ahí hay un atrás, ¿no? Hay un atrás que es esta estructura patriarcal y que la vemos visibilizada en el actuar día a día, en la situación del miedo, del terror, ¿no? En la falta de capacidad de poder llevar a cabo las políticas públicas, y a lo mejor ni siquiera eso, no creemos que no puedan, más bien no quieren, ¿no? No hay una propuesta, ¿no? Entonces, pues yo planteo como esto, para dejar a mi compañera también, que va a aportar cosas en esto que nos plantea la mesa del Estado patriarcal. Y entonces, pues esta es como la experiencia que tenemos nosotros de Nos Queremos Vivas Nesa, y a lo que nos enfrentamos, que son estas estructuras, ¿no? A las fiscalías, a los ministerios públicos, a ver que los familiares son ellos mismos, en el caso de desaparición, más bien las mujeres, en el caso de desaparición, quien hacen la búsqueda, quien encuentran a sus hijas, ¿no? Con quien hacemos la estrategia, y no son las instituciones que están obligadas, ¿no? O sea, hay una denegación de justicia muy grande, ¿no? Hay una no actuar en este caso, y entonces vemos reflejado, ¿no? Cómo entonces en nuestros lugares, en nuestros barrios, pues la violencia, en lugar de parar, a pesar de la alerta de género, se ha ido elevando, ¿no? Entonces, sí, pues yo también soy parte de la Asamblea Nos Queremos Vivas Nesa, y pues algo que dentro de las preguntas que se habían planteado sobre el Estado patriarcal yo había reflexionado, es que el Estado patriarcal, cómo se representa en nuestras comunidades, ¿no? En específico en esa, en Chimalhuacán, en Texcoco, en Chalco, que es donde trabajamos, en el oriente, en la periferia del oriente, y pues
tiene muchas formas de representación, ¿no? Que muchas veces no es así tácito, pero simplemente el entorno en el que vivimos es muy machista, es muy misógino, ¿no? Y nos tenemos que enfrentar con que las mujeres de pronto no pues normalizan esta violencia cotidiana, ¿no? Normalizan el que desde niñas vean cómo su papá le pega a la mamá, cómo cuando crecen los novios las violentan, se casan con ellos, la violencia sigue reproduciéndose y es algo normal en la comunidad, ¿no? Entonces la imagen de la Asamblea Nos Queremos Vivas, Nesa, ha entrado también como una imagen de pronto crítica frente a este Estado, porque de pronto las comunidades dicen, creo que no es tan común, ¿no? Creo que no está bien que me pegue, entonces se acercan a nosotras, platican con nosotras, porque también esa ha sido una función que hemos intentado remarcar todo el tiempo, ¿no? Que haya una apertura de nuestra parte al diálogo, a la comunicación, a la escucha de ellas, ¿no? Que nosotras caminamos con ellas, no imponemos un ritmo de trabajo, no imponemos una forma de hacer las cosas, no partimos de un feminismo así tajante como ortodoxo de así se tiene que hacer el feminismo y hacia allá vamos como en contra del patriarcado, ¿no? Sino pues nos entendemos como parte de la comunidad y entendemos que no podemos llegar a imponer conceptos, ¿no? Que más bien tenemos que comunicarnos con ellas, que tenemos que estar ahí a la escucha y que si ellas quieren salirse de su casa, adelante, venga, que si no quieren salirse de su casa, pues tampoco se lo podemos imponer, ¿no? Porque nosotras ahí no estamos para imponer. Entonces son como, son cosas de las que nos hemos ido dando cuenta, que también, por ejemplo, cuando se llevan a las niñas, pues muchas veces se confunde con amor romántico, ¿no? Y cómo entramos con eso, pues también desde la escucha, o sea, lo que hemos entendido es que en ningún momento vamos a llegar a imponer ni la forma de trabajo, ni la forma de actuar en contra de este patriarcado que se representa de muchas maneras y que en este caminar despacio podemos llegar más lejos, ¿no? Porque podemos encontrarnos con las compañeras, porque ellas nos pueden reconocer mejor, porque pueden formar parte de la asamblea y hasta quizá después ellas pueden acompañar a sus vecinas, a sus amigas, a sus hermanas, ¿no? Y decirles, mira, esto que tú vives no es normal, esto que tú vives es machismo, es violencia machista y la puedes quitar de tu hogar, la puedes quitar de tu contexto, ¿no? Pero son formas como que se manifiestan de una manera mucho más sencilla porque son naturalizadas, ¿no? De pronto lo veo ya en otros entornos en donde pues ya hay como más educación, donde me refiero a educación como educación profesional, educación universitaria, en donde se visibiliza, ¿no? Muy fácilmente de esto es violencia machista, esto es acoso, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esa violencia ha sido tan normalizada? De pronto es más difícil verla, ¿no? Y para nosotras es muy importante que ellas se puedan dar cuenta, pero siempre de una manera como más tranquila, ¿no? En una manera no violenta hacia ellas, sino una manera que a ellas las pueda transformar y que a nosotras también nos transforme con ellas, ¿no? Entonces también para eso han servido los talleres, han servido jornadas como de autocuidado, ¿no? En donde quizá no hablemos como tal de esto es violencia, pero sí les decimos, pues mira, hay formas de autocuidado, ¿no? El que tú vayas al doctor es una forma de autocuidado, el que tú tengas un control natal si es que no quieres tener hijos también es un autocuidado, ¿no? Y es muy importante en comunidades en donde pues no llegan los doctores de pronto, ¿no? Donde el acceso a la educación, el acceso a la salud, a los servicios básicos para todos, pues no llegan tan fácil como en otros lugares de la ciudad, ¿no? Y que de pronto nosotros podríamos pensar que es lo más normal, ¿no? Que todos ya tienen acceso a eso, porque pues venga, vivimos en el siglo XXI, pero no es tan normal, ¿no? Y menos en comunidades así. Entonces, cotidianamente nos estamos encontrando con eso y también en ese caminar, cotidianamente nos encontramos con casos en donde pues desaparecieron a su hija, en donde asesinaron a su hija y en donde ni siquiera tenían información de que en el municipio hay una alerta de género, ¿no? Entonces eso también habla de que hace falta pues que la información llegue a las comunidades, porque el gobierno y el Estado sigue diciendo, pues hemos hecho tal reforma en donde ahora estamos castigando el acoso callejero. Pues eso está muy bien en las leyes,
pero eso no llega a las comunidades que no tienen acceso a cierto tipo de información, ¿no? Que tienen mucho retraso en los servicios públicos, ¿no? Entonces, si no tienen acceso a la información, ¿cómo van a saber que hay una alerta de género? ¿Cómo van a saber siquiera de qué trata esta alerta de género, ¿no? ¿De qué trata el que tengas leyes y que tengas reformas que te permitan a ti como mujer vivir libre de violencia, ¿no? Y que también cuando intentas acceder pues a instituciones donde te faciliten esta información, pues realmente no te la dan, ¿no? Todo el tiempo te la están negando, todo el tiempo te están diciendo que tú no puedes acceder a eso, que eso solo es cosa del gobierno, que los ministerios públicos te cierran la puerta, que la policía misma te cierra la puerta, que no te dan el acceso como tal y te revictimizan, ¿no? Entonces esas son como algunas de las características que hemos visto en estos casi ya 2 años que tenemos como asamblea y que pues quisiéramos que no existiera la asamblea, ¿no? O que existiera para otros fines. Quisiéramos no tener que hacer marchas exigiendo que haya justicia para nuestras muertas, que regresen a casa las chicas desaparecidas y quisiéramos poder tener talleres que no tuvieran que hablar de violencia, pero tenemos que hacerlo porque no hay nadie que lo esté haciendo en nuestras comunidades y si no lo hacemos nosotras y si no trabajamos pues para resistir en primer lugar y también para intentar erradicarlo en la medida de lo posible, pues el problema va a continuar, ¿no? No podemos estar esperando a que el Estado pues nos solucione un problema que no ha querido solucionar y que en el caso del Estado de México desde el 2015 están pues 13 municipios con la alerta de género y que solo han aumentado las cifras por feminicidio y por desaparición, ¿no? Entonces, bueno, eso es como una parte de lo que ahorita podríamos mencionar. Sí, nada más también decir que el tema que nosotros trabajamos, pues es un tema también doloroso, ¿no? O sea, trabajar directamente con el dolor nos lleva también a nosotros a ponernos en un proceso también a veces de desgaste, de bajas, ¿no? O sea, el tema de la asamblea muchas veces también buscamos como dentro del autocuida de nosotras mismas y también de la situación que nos cuidan también los compañeros de la asamblea y las compañeras, pero también frente al Estado, ¿no? Que no le conviene muchas veces lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues creemos que el Estado patriarcal va a ocupar para mantenerse y para sostenerse ahí todas las estrategias posibles, ¿no? Del desgaste, ¿no? De la ira, del miedo y de todo lo que estamos viviendo, pero también creemos que Nezahualcóyotl y las mujeres de Nezahualcóyotl son mujeres de lucha, son mujeres de resistencia y es un lugar como en el que nos sentimos pues así, en casa y nos sentimos identificadas y eso nos da también la energía para continuar ahí. Pues muchas gracias a las compañeras. Muchas gracias Elsa y Rebeca pues por compartirnos estas pues experiencias, ¿no? Justo desde, como bien lo mencionaban, pues sí, desde lugares donde no llega la academia, donde pues el Estado se muestra indiferente y omiso y justo, ¿no? Como pues siempre es esperanzador, ¿no? A pesar de pues del dolor y de todas pues las vivencias de las mujeres, de las compañeras, pues sí, escuchar este tipo pues de experiencias no esperanzadoras, ¿no? Más desde los barrios, desde la gente que se organiza, que se comparten los saberes, los sentimientos, que se saben escuchar y acompañar, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Bueno, en la siguiente participación iría a cargo de Marilú Rojas Salazar. Ella es profesora e investigadora de aquí de la Universidad Iberoamericana. Forma parte del cuerpo académico del doctorado en estudios críticos de género de esta universidad y es destacada por su activismo feminista, su actividad investigadora en los estudios de género y su postura en favor, de una reforma de la Iglesia Católica en la que se reconozca a las mujeres el derecho a la ciudadanía. Es una religiosa misionera también de Santa Teresa de Lisieux y doctora en Teología Sistemática por la Universidad Católica de Lovaina.
Bueno, entonces yo le dejo la palabra a Marilu, nada más recordando que nuestras intervenciones son de máximo 20 minutos, si mal no recuerdo, entonces, bueno, te dejo. Gracias por la invitación. Buenos días a todas, todos y todes. Y bueno, uno pensaría que en la academia no existe el patriarcado, ¿verdad? Pero también existe. Entonces, es más sui generis, más refinado, más sutil, pero igual de violento y opresor. Entonces, el doctorado de estudios críticos de género que alberga esta Universidad Iberoamericana surge justamente en el marco de lo que hemos escuchado en las compañeras de NESA, en un contexto sociopolítico que resiste al modelo del necroestado patriarcal que basuriza los cuerpos, especialmente los cuerpos de las mujeres. Y esto pues es una ola que estamos viviendo en América Latina y el Caribe. Es una especie de ola de revancha patriarcal, fruto de un profundo enojo contra las mujeres. Esto desemboca en la triste realidad que ya nos conversaban las compañeras de los feminicidios. Estamos en el país donde cada día es más peligroso ser mujer. Entre 8 y 9 mujeres son asesinadas en este país. México es el marco donde, como bien afirma Lorena Capnal, se reconfigura el entronque patriarcal, es decir, el patriarcado ancestral reforzado por el patriarcado colonizador. Ello sin contar con el patriarcado de consentimiento, este patriarcado académico que, aunque sutil y refinado, decía, no deja de ser dominante y excluyente. Además, una sociedad conservadora caracterizada por ser homófoba, lesbofóbica y transfóbica, con muchos sesgos de racismo. La religión ha sido la gran colaboradora junto con este Estado en establecer una especie de matrimonio nefasto, una especie de pacto patriarcal en el que los cuerpos de las mujeres son los pactados y la violencia es la hija de este matrimonio entre el Estado y la religión, abonando a este terreno con los fundamentalismos religiosos y el resurgimiento de los estados fundamentalistas. Quienes estuvieron antier en la liturgia que tuvimos en Santo Domingo, pues fuimos testigos, ¿verdad?, de este fundamentalismo religioso que se hizo expresar. En este marco surge el doctorado de estudios críticos de género, que une a los departamentos de ciencias sociales, humanidades de la Universidad Iberoamericana, antropología social, arte, ciencias políticas, ciencias religiosas, comunicación, derecho, desarrollo humano, estudios internacionales, filosofía, literatura, psicología y sociología. Tratando de expresar también la respuesta que la Universidad Iberoamericana tiene que dar a los retos de la sociedad actual. En la actualidad, los estudios de género son considerados como una de las disciplinas más importantes en las áreas de las ciencias sociales y de las humanidades, ya que analizan las relaciones de género y de la sexualidad humana, pero en el marco del poder, los cuales van asentando estas representaciones culturales y las construcciones sociales. Los estudios de género también nos muestran una sociedad cambiante y nos ayudan a analizar los imaginarios que construyen las categorías de lo masculino y lo femenino, las actuales posibilidades de consideración de sexo y género, transexualidad, transgénero, intergénero, así como las relaciones de las personas consigo mismas y con los demás, de una manera afectuosa, más abierta y a la vez más integral. Esto indudablemente le ha costado a la Universidad Iberoamericana muchas críticas,
porque es una universidad de inspiración cristiana, y entonces pues ustedes verán que siempre estamos en el marco de la crítica y de la sospecha. Y qué raro, ¿verdad? Las mujeres siempre estamos en la lupa de la sospecha. Entonces, bueno, pues encontrarnos también en ese marco académico donde pensamos que el patriarcado no llega o que por tener elementos académicos podemos superar la misoginia, la homofobia, la transfobia. Exhortar a la comunidad universitaria a través del doctorado de estudios críticos de género para hacer un cuestionamiento profundo al Estado patriarcal y a través de las disciplinas, de las distintas disciplinas que ya se han mencionado, analizar cómo y colocar el género como una herramienta heurística, como una herramienta que nos permite acercarnos a un análisis deconstructivo de la sociedad, de la política y del Estado. Entonces, desde esta perspectiva de los estudios de género, se considera que es necesario plantear el abordaje en el campo del conocimiento desde un enfoque interdepartamental, interdisciplinar, transdisciplinar. Y la investigación y la formación de las personas profesionales que uno pensaría que han superado estas categorías de violencia patriarcal, pero que también se ven alcanzadas por estos sesgos patriarcales que están en todo el imaginario. Entonces, podemos decir que el patriarcado no perdona raza, clase social o orientación sexual. Entonces, la Universidad Iberoamericana, a través de la creación del doctorado, nos coloca siempre en centrarnos no solo únicamente en la deconstrucción de la sociedad, sino en elaborar líneas de investigación donde mujeres y hombres podemos crear espacios de reflexión desde el género, el estudio de las relaciones entre los seres humanos más allá de la construcción binaria de sexo-género, incluyendo nuevas masculinidades, transexualidades, transgénero, intersexualidades y los estudios queer, de los cuales Ángela hablará en un momentito. Finalmente, quiero abonar a la reflexión que mientras los grupos fundamentalistas religiosos nos han colocado al género siempre como el fantasma a ser exorcizado o como la parte diabólica que tiene que ser censurada, la academia elabora la categoría de género como decíamos, una herramienta analítica crítica que permite el diálogo interdisciplinar, también con la teología, y que nos permite cuestionar y desmantelar dentro del campo académico las relaciones patriarcales de poder, el quiriocentrismo en el ámbito de lo sagrado, la falocracia propia de los sistemas jerárquicos eclesiales, y todo ello con la finalidad de establecer relaciones justas y equitativas para lograr el ideal de la comunidad de iguales y la mesa compartida que Jesús quería. Entonces, quisiera terminar mi intervención diciendo que no se lleva el cristianismo con las fobias. No se puede ser cristiano y ser homofóbico, lesbofóbico, transfóbico o misógino. Muchas gracias. Pasamos con la participación de Ángel Méndez, profesor de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Religiosas de esta universidad en la Ciudad de México y coordinador de la Revista Iberoamericana de Teología del mismo Departamento de Ciencias Religiosas. En la Ibero es miembro del núcleo de profesores de posgrado de Filosofía, posgrado en Arte y doctorado en Estudios Críticos de Género, además de pues haber sido profesor invitado en varias universidades en Gran Bretaña, en Alemania y en Estados Unidos. Entonces, bueno, le doy la palabra al profesor Ángel Méndez para que nos comparta su intervención. Bueno, sí. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy realmente continuando con lo que nos presentó Mariluz Rojas,
también representando al doctorado en estudios críticos de género. Parecería algo como oximorónico casi, ¿no? A veces pensar teológicamente en cuestiones de género donde más duele, en países como México, que es un país muy religioso, para bien y para mal, muchas veces más bien para mal, en el sentido de que estamos cargando no solamente con un estado patriarcal y violento, sino también con una iglesia o con iglesias y con religiones absolutamente misóginas y homofóbicas y transfóbicas. Entonces, yo una de las clases que imparto dentro del doctorado en estudios críticos de género es en teoría y teología queer. No solamente tenemos en México un problema con cuestiones de género, en el cual hemos visto un enorme número de feminicidios, de violencia hacia las mujeres, pero también esta violencia de un estado patriarcal o heteropatriarcal también se traduce en otras fobias hacia las personas de la población LGBTTI, lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexo y intersexo. Entonces ahí es donde interfiere o entra esta protesta, digamos, que viene desde la teoría y la teología queer. La teoría queer es fundada por una de las pioneras, que es Judith Butler, en Estados Unidos, y después de unos años, la teología toma como inspiración a la teoría queer para pensar teológicamente desde estas otras subjetividades que están en la diáspora, que están en las periferias de las sociedades y que han sido, como dice Marilu Rojas, han sido basurizados, han sido cuerpos que son abyectos, que están en las diásporas de la sociedad. El término queer es un término del inglés que significa inicialmente raro o extraño o extravagante. También significa torcido, de aquello que es algo derecho. Y entonces se ha utilizado, sobre todo en el mundo anglosajón, como una forma de humillar, de despreciar a las personas que pertenecen a la comunidad LGBTTI. Cualquier persona que no entra dentro de esta heteronormativa son rechazados y son humillados, y el término que se utiliza es llamarles queer. Pero algo muy interesante acerca de la teoría queer y después que retoma la teología queer es que también hay algo en el término que significa retorcer, y eso es lo que hace también la teoría queer. Retuerce, resignifica estos significados que han sido para señalar a las personas que son otras y que por lo tanto han sido rechazadas, excluidas de la sociedad, y se resignifica y se usa el término para redignificar a las personas que están más allá de los sistemas heteropatriarcales. Justamente la teoría queer, yo diría teoría entre comillas, no surge como una teoría dentro de las escuelas y de la academia, sino surge en las calles, en las marchas, como una expresión de resistencia de parte de las personas de la diversidad sexual. Salen a las calles, sobre todo en el auge del VIH, de la epidemia del SIDA, donde había muchísimos cuerpos de la diversidad sexual muriendo en estos estados de la necropolítica que dejan morir a aquellos que son otros y que no les atendían, que no lo reconocían. Salen entonces a las calles a resistir, a marchar y a decir: aquí estamos y somos queer, ¿no? Here we are and we are queer, get used to it, acostúmbrense a eso. Y entonces surge como un movimiento en las calles que después se traduce en un análisis académico dentro de las universidades, siempre en conjunto y a la escucha de qué es lo que está pasando en las calles, cuáles son los movimientos de activistas que están ahí tratando de resignificar y de usar un término que en alguna vez fue usado o que se sigue usando
como una forma de exclusión, como una forma de dejar una llaga, una herida en las personas a través de estas prácticas discursivas, se usa ahora como un término de dignidad, de orgullo de la diversidad sexual. Entonces se resignifica, eso es algo muy interesante ahí, se retuerce, digamos, los significados de la sociedad. Los cuerpos importan muchísimo, eso es algo que Judith Butler nos dice en uno de sus libros, los cuerpos importan. Pero es cierto que hay cuerpos que importan más que otros, es cierto que hay cuerpos que son más hegemónicos y que también crean otras subjetividades a las cuales subordinan, a las cuales excluyen de la sociedad. Hay cuerpos que son rechazados no únicamente por ser queer, representando a la diversidad sexual, pero lo queer también significa aquellos que son otros. Hay otros cuerpos que son basurizados también, abyectos, por cuestiones de raza, por su color de piel. Hay cuerpos que son rechazados también por su situación indígena, por ejemplo, ¿no? Su condición de ser personas que representan a los pueblos originarios. Y aquí en México a los pueblos indígenas han sido sistemáticamente violentados y desterritorializados de sus propios territorios por ser indígenas. Cuerpos de migrantes, cuerpos de discapacitados, porque no producen y porque dentro de un sistema capitalista no son utilitarios, no son personas que se pueden utilizar. Cuerpos que son empobrecidos, cuerpos que son hambrientos, cuerpos que son invisibilizados. Entonces, lo que hace la teoría queer es queerizar a esos cuerpos, reconocer a esos cuerpos y volver a encontrar la dignificación de las personas que están del otro lado de las periferias. Y desde las periferias viene la esperanza. Y ahí es donde interviene entonces la teología, porque justamente es donde más duele, ¿no? En un país, como yo decía, tan religioso como es México, donde hay crímenes no solamente hacia las mujeres, sino también a las personas que representan a la diversidad sexual. En México, por ejemplo, es el segundo país en Latinoamérica donde hay más crímenes hacia la comunidad de la diversidad sexual. Desde el 2000 hasta ahora, 1.200 personas han sido asesinadas por crímenes de homofobia, y especialmente de esos 1.200, 1.300 personas, el 96% son representantes de la comunidad trans. Entonces estamos en una situación muy grave y muchas veces estos sistemas patriarcales y violentos, heteropatriarcales, provienen de la misma religión. Y entonces lo que hace la teología queer es resignificar, deconstruir estos sistemas de violencia para redignificar, para volver a encontrar la dignificación de todas las personas, no importa cuál es su orientación sexual. Lo que yo creo que al final de cuentas lo que está tratando de hacer la teología queer es sacar a Dios fuera del closet, sacar a Dios del armario, de este armario en el cual ha sido hegemónico, un armario, un closet patriarcal, un closet violento que en lugar de incluir, excluye. Ciertamente este domingo pasado que tuvimos la liturgia ecuménica, escuchamos algunos de estas protestas de parte de grupos fundamentalistas en México, que están gritando, que están en contra se oponen a esta otra visión de inclusión. Y entonces es recobrar a un Dios no solamente que está del lado de los marginados, sino que a un Dios que habla desde los puntos de marginación, desde los marginados. Y entonces hay mucho que hacer, y eso es lo que queremos hacer en el doctorado en estudios críticos de géneros. No únicamente pensar desde diversas disciplinas, filosofía, antropología, psicología, arte, etcétera, derecho, sino también desde la teología y queerizar desde dentro a la misma teología para que sea una teología de la inclusión y para que nos hable acerca de un Dios queer que ama a aquellos que son otros y que se pone del lado de los otros
para buscar una emancipación para todos y para todes. Gracias. Muchas